Bien, nos encontramos nuevamente acá en el Instituto de la Caridad Universal, como siempre con la finalidad de enviar un mensaje a la conciencia de los seres humanos, un mensaje que tarde o temprano debe convertirse, transformarse en una reflexión profunda y que nos permita llevar a cabo un equilibrio en el pensamiento, en el sentimiento, en la emoción de nosotros los seres humanos que poblamos la faz de la tierra. Es por eso que el Instituto de la Caridad Universal trae a bien este tema denominado el dinero, y tiene como objetivo general explicar el uso y el efecto psicosocial en la sociedad que tiene el dinero. Y como un objetivo muy específico y concreto es explicar la dependencia psicológica que tiene el dinero en los seres humanos, es decir, esa dependencia intrapsíquica por lo cual los pueblos, las sociedades en este planeta Tierra han luchado y siguen luchando. El dinero lleva a los pueblos al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo educativo, pero también el dinero lleva a los pueblos a la tragedia, a la crisis, a la muerte. Todo ello porque en el fondo el dinero ha cobrado y ha tomado un valor psicológico en la mente de los seres humanos, y este valor que ha tomado está sobre todo por cualquier otro valor que exista en la sociedad, en el ser humano, los valores morales, espirituales, los valores familiares han quedado por debajo del valor que ha cobrado el dinero, y es por eso que la sociedad en la actualidad, las guerras, las revoluciones, tanto materiales que podemos ver y observar en la actualidad y en el pasado, todo ello se ha gestado dentro de un interés, dentro de esa fuerza que tiene el poder, ha hecho que los hombres pierdan su propia vida, ha hecho que los reinos, los castillos se desmoronen, precisamente en la búsqueda del poder, en la búsqueda del dinero, que hoy día pues está en esta situación y ha llevado a la sociedad, a la humanidad, a una crisis mundial. Queremos decir que desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista de la gnosis, queremos hacer la reflexión sobre el uso y la obtención del dinero. El dinero en sí mismo no es ni malo ni bueno. Es decir, que todo va a depender del uso que le demos nosotros. Si el dinero lo utilizamos para bien de nuestra familia, para el pan, para el abrigo, para el refugio, para el techo, entonces el dinero tiene un buen uso y tiene en ese sentido un objetivo muy elemental en la sociedad, en los seres humanos. Si el dinero realmente lo utilizamos para el mal, para la destrucción, para el poder social y económico,
entonces el dinero tiene un efecto destructivo en la psiquis de los seres humanos. Por ello es necesario comprender a fondo y es indispensable hacer una reflexión de cómo en este momento nosotros, los seres humanos, estamos haciendo uso del dinero. Ciertamente en ese sentido, lo grave no está en conseguir el dinero. Lo grave está en la codicia. La codicia por el dinero, la ambición por el dinero, el elemento destructor en la mente, en la sociedad de los seres humanos. Si en la mente de los seres humanos no existiera esa codicia que no tiene límites, esa ambición que no respeta fronteras, que no respeta valores, la codicia y la ambición por el dinero está llevando y ha llevado a las civilizaciones a través de las diferentes edades de este planeta a la destrucción, a la guerra, al crimen. La ha llevado a la humanidad a situaciones muy delicadas donde observamos de que las conquistas en todos los continentes que ha llevado el ser humano, que ha llevado el hombre mismo, es precisamente por el dinero, por conseguir dinero, por obtener ese poder que le da y que siente cuando tiene dinero. Las gentes, los seres humanos, en este momento tienen una dependencia del dinero, porque sienten en su psiquis, perciben de que el dinero les da felicidad, que el dinero les da prestigio, que el dinero les da una seguridad. Y es por eso que los seres humanos, cada día que amanece, cada día que aparece en la mente del ser humano, lo que le interesa en el fondo es ver de qué manera obtiene dinero. Y es natural y es necesario que el dinero ayuda y que el dinero es esa moneda que le permite a las sociedades mantener un nivel de vida, mantener una familia, mantener las necesidades más básicas en este plano físico. Entonces, cuando se habla del dinero, la historia nos dice que fue en el siglo VII antes de Cristo cuando se inventaron las primeras monedas. Estas fueron creadas por los griegos, según la historia, y estaban desarrolladas, perfiladas, estaban fabricadas de una combinación de oro y plata, acuñadas, por supuesto, con su peso y marca de la autoridad emisora. Por lo tanto, cuando se habla de esta creación del dinero y vemos a través de la historia, por ejemplo, en la América Central, existió mucho antes de que viniera la moneda, el papel moneda, existió el trueque. Y el trueque era aquella comercialización, era el intercambio de bienes de una familia o de un pueblo
el cual había desarrollado, había obtenido a cambio de otros elementos básicos para la alimentación. Entonces el trueque era socialmente esa comercialización, ese intercambio, y en este intercambio se podían adquirir los granos básicos, por ejemplo, para la alimentación de los pueblos. Pero cuando aparece el dinero y viene cobrando una imagen y cobra un valor en la mente del hombre, se aparta este trueque, queda pues descartado y comienza a comercializarse a través de monedas. Es por eso que cuando se habla del dinero, el dinero, decíamos al principio, no es ni malo ni bueno, todo depende del uso que el ser humano le dé. Todo depende de la claridad que tenga, y esta claridad que tiene el ser humano va a depender precisamente de su nivel de conciencia. En este mundo de las formas se necesita el pan, se necesita el abrigo, se necesita el techo, se necesita la alimentación, y todo ello no lo podemos realizar sin el dinero. No estamos diciendo en ningún momento que el dinero es malo. El dinero es necesario adquirirlo. El dinero hay que ganarlo con ese trabajo honrado, con ese trabajo diario que puede desarrollar o que desarrolla el hombre, a cambio de una jornada, a cambio de su esfuerzo físico y mental. Tiene que recibir un pago justo, equitativo, que venga a subsanar las necesidades del ser humano, y no que sea como lo que se da hoy día, que hay una explotación de los poderosos, que son los poderosos los que tienen el capital y que explotan a las clases trabajadoras, y que en el fondo quisieran que no pagar, en el fondo quisieran de que el trabajador se esfuerce lo máximo y que trabaje más de lo permitido, y no reconocer ese esfuerzo. Ese es el pensamiento del sistema capitalista, un sistema que realmente está explotando, está llevando a la muerte, a la destrucción, a las familias, y lo está llevando a la muerte porque los capitalistas realmente lo que les interesa son las ganancias. Lo que les interesa es adquirir más y más dinero, y no se sienten satisfechos. Ellos cada día están pensando en cómo hacer más dinero. Y este es el grave problema. Esto es la situación que está llevando a los pueblos, a las civilizaciones, a esta guerra, a esta crisis. Porque el ser humano ha perdido el control emocional y mental, y que a raíz del dinero vemos los crímenes, vemos las violaciones, vemos la destrucción que tiene la sociedad, todo por el dinero. Por el dinero realmente se compran las voluntades, por el dinero se compra cualquier aspecto de la vida, se compran y se corrompe precisamente aquellos valores que pueden tener los seres humanos. Hoy día vemos cómo la sociedad, aún en los países llamados industrializados,
vemos la corrupción, vemos la destrucción, todo precisamente por el dinero. En el sentido de que estamos diciendo que los poderosos realmente no les interesa sobrepasar y aplastar la dignidad, el honor de los seres humanos. Los gobiernos no deben ciertamente acabar con la libre iniciativa de los pueblos y de los individuos, pero sí los gobiernos deberían y deben y están llamados a poner impuestos a los poderosos, porque son los poderosos los que tratan de evadir los impuestos y pagar menos. Son las clases trabajadoras las que pagan más impuestos. Y esto es doloroso. Los poderosos deben pagar más impuestos para poder realmente salir adelante y pensar en el beneficio de la sociedad. Pero lo que ocurre, lo que sucede, es el egocentrismo, es el egoísmo, es la envidia, es la avaricia, es la codicia, la que ha llevado a los poderosos a la explotación a las grandes mayorías, a los pueblos. El reparto, por ejemplo, de utilidades es el beneficio sobre el capital entre los trabajadores. El capital debe ser de quién lo trabaja. Los trabajadores deberían trabajar el capital porque son ellos los que realmente día a día trabajan arduamente. Pero nos encontramos con un aspecto de inconsciencia, nos encontramos con esa tremenda forma de pensar y actuar de los capitalistas, donde no les interesa la vida. Mucha gente muere en sus lugares de trabajo, porque ni tan siquiera le dan un permiso para visitar un médico. Ahí lo quieren mantener y quieren exprimirlo, quieren extraerle la última gota de energía que le queda en su cuerpo. En ese orden de ideas, el dinero es importante, el dinero es necesario, pero debemos de darle un buen uso también cuando tenemos en nuestro bolsillo el dinero. Si el dinero lo utilizamos para aquellas obras, para aquel beneficio de nuestros semejantes, además de llenar nuestras necesidades, y podemos apoyar y podemos brindarle, ayudarle a las personas, así deberíamos de mantener esta forma, esta dialéctica de ser. Necesitamos dinero, pero cuando el dinero se convierte en una necesidad psicológica, cuando lo utilizamos con otros propósitos, entonces el dinero se convierte en un mal para la sociedad. Cuando dependemos para conseguir fama, cuando dependemos del dinero para conseguir esa fama, prestigio, posición social, entonces el dinero asume en la mente una forma tan importante y tan necesaria que viene a dar como resultado el conflicto. Lo importante es realmente distinguir entre las necesidades fundamentales y las necesidades psicológicas. Cuando nosotros logramos hacer un análisis, cuando nosotros podemos detectar las necesidades elementales, básicas, y dónde comienza precisamente la avaricia, la codicia, que es la que ha llevado a la destrucción de la sociedad, entonces el dinero asume una dimensión en la cual
los vemos en conflicto como sociedad. El dinero es necesario, como lo dije al principio, para nuestro pan diario, para el abrigo, para el refugio, etc. Pero sí, las necesidades psicológicas que son potenciadas por el dinero, y vemos de que los poderosos los vemos en los casinos, en las mesas de juegos, y que realmente los vemos en los lujosos vehículos, carruajes, y en estas cuestiones realmente que solo vienen a traer una exhibición, y esa exhibición precisamente es del ego, porque el ego, el yo, es el que realmente impulsa a la codicia, a la avaricia, a ese deseo desenfrenado de conseguir dinero. Debido a que en ese interior de cada hombre llevamos a esa fuerza siniestra que es el ego, que es el yo, y el yo quiere sensación, el yo quiere riqueza, el yo quiere buenos banquetes, quiere realmente sensación de poderío, el yo quiere vanidad. Todo eso es lo que hace el dinero cuando cae en la parte mecánica, inconsciente, que es precisamente el ego. Nosotros debemos comprender a fondo la naturaleza de la sensación y de la satisfacción, porque son dos elementos que han llevado y están llevando precisamente a una crisis a la sociedad. Cuando el dinero solo tiene el propósito en la mente del hombre, lograr las sensaciones que le brinda este mundo tridimensional, cuando el dinero asume esa posición de satisfacción para realmente adquirir cuestiones de que no son fundamentales, entonces se vuelve un problema. Se vuelve un problema el dinero, y es en este punto donde los seres humanos han caído en una crisis, donde vemos la violación, donde vemos el crimen organizado, donde vemos que se destruye la vida, no solamente la vida del ser humano, sino la misma naturaleza. Vemos la explotación de nuestra naturaleza, todo precisamente para adquirir dinero. Y ese es el punto crítico de la sensación y la satisfacción del ego. Debemos de liberar la mente en ese punto, porque cuando liberamos la mente y la llevamos a un punto de equilibrio, cuando nos damos cuenta, cuando nos hacemos conscientes de que es necesario, urgente, hacer un cambio en nuestro interior, y que apartemos a un lado toda esa gama de sensaciones, de satisfacciones que buscamos diariamente, y que nos deberíamos de dar cuenta de que esa sensación precisamente son los defectos de carácter psicológico, y que los defectos de carácter psicológico son los que están en pugna, son los que están en la guerra, son los que nos llevan a la destrucción. Si los seres humanos lográramos adquirir por lo menos un 5% de conciencia despierta, con ese 5% de conciencia despierta, nuestro razonamiento, nuestra lógica superior, nuestras emociones,
no nos arrastrarían al abismo de la perdición en el sentido de estar en esta crisis en la que vemos en este pleno siglo, donde la civilización se jacta de haber alcanzado un desarrollo científico, tecnológico. Pero pareciera que vamos en retroceso. No nos hemos dado cuenta que cada día, que cada momento perdemos nuestra conciencia, perdemos y oscurecemos más ese principio de alma. Por eso dijo el adorable: ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Y es eso el mensaje en el fondo del Cristo, porque estamos preocupados todos los días, y aquellos hombres que tienen dinero se preocupan más por volverse más famosos, para obtener más negocios, para dominar a los pueblos menos desarrollados y llevarlos a las crisis. Ya fracasaron todos los sistemas capitalistas, comunistas, socialistas. Están fracasados. Y están fracasados porque estos sistemas solo piensan en la explotación, en el dominio de la mente y de la emoción, y nos imponen una manera de pensar, de imaginar. Estos sistemas debemos de romper las cadenas de la esclavitud psicológica. Debemos de volvernos revolucionarios con nosotros mismos, con nuestra propia alma. Es urgente, es necesario que nos descubramos a nosotros mismos, que veamos nuestra naturaleza instintiva, emocional, mental. Necesitamos dinero, sí, es urgente, y debemos de ganarlo honradamente, y debemos de darle buen uso. Pero estos sistemas son tan sutiles que el obrero, que el técnico, que el empleado, que el profesional le ha enseñado nuevas sensaciones, y lo poco que gana de un día para otro o en el mismo momento lo pierde, porque a cada momento y a cada instante le están creando necesidades, sensaciones, le están enviando mensajes subliminales, y el hombre con su conciencia dormida no se da cuenta y lo llevan de una manera mecánica, autómata, lo llevan a la destrucción. Hay muchos hombres que lo poco que ganan lo pierden en un momento y dejan aguantando hambre a sus hijos, a su familia. El dinero lleva a la destrucción de la familia. Hay separación, hay divorcios. El dinero también lleva a bodas, cuando realmente la boda huele a cuenta de banco. Eso realmente no sirve, esa boda no sirve, porque solo hay intereses, no hay amor, no hay comprensión. Es necesario entonces que le demos un buen uso al dinero aquí y ahora, y que lo poco que logremos ganar a base de nuestro trabajo honrado, le demos un buen uso. Pensemos en la familia, pensemos en la alimentación de nuestros hijos, pensemos en el techo. Dejemos ya de una vez por todas de llevar una vida de adicción a todas las drogas legales e ilegales. Eso es la estrategia de los sistemas capitalistas, de crearle necesidades a cada momento y a cada instante. Y el ser humano no despierta. Debemos de despertar de este sueño, de este hipnotismo, para poderle dar un buen uso al dinero. No se trata de renunciar al dinero,
ni de codiciarlo. Lo importante es saber relacionarse de una manera realmente honrada e inteligente, porque en ese momento nosotros vamos a poder tener una vida distinta, diferente emocionalmente. No es justo que los hombres y mujeres hábiles para el trabajo sucumban de hambre y miseria, habiendo tanto dinero en el mundo, pero los poderosos prefieren quemarlo. Los poderosos prefieren invertir en el dinero, en la perdición, en el adormecimiento, en crearle nuevas formas de destruirlo. Por eso es que necesitamos urgentemente iniciar una revolución de la conciencia, porque resulta tremendamente cruel y absurdo que el dinero se le dé a los pobres y que se les dé crédito y que se les niegue muchas veces el crédito a los pobres, pero los poderosos no. Deberíamos de hacer una reflexión en este punto. Necesitamos urgentemente la democratización del dinero, la democratización del crédito, para transformar la vida económica de los pueblos. Pero esto tiene que surgir de la conciencia, tiene que surgir de una conciencia en la cual tanto los trabajadores como los dueños de la producción deben de hacer un cambio de actitud y deben de pensar en el bienestar de los pueblos, porque la sociedad, porque la humanidad somos una familia aquí en este plano físico. No deberían de existir las fronteras. Vemos como hoy día hay marchas masivas para escapar de los pueblos de la América y de otras latitudes en busca del trabajo. Y lo que encuentran es la destrucción, la discriminación, el rechazo, la muerte, porque los poderosos están pensando en no darle el pan y el abrigo a las familias. Es necesario entonces que hagamos una reflexión profunda y que busquemos dentro de nosotros ese principio fundamental de la conciencia. Cuando hagamos contacto con nuestra conciencia, que es lo verdadero, que es lo real que llevamos en el fondo, en ese momento la vida va a tener una percepción distinta. Cuando hacemos conciencia sobre las necesidades básicas, fundamentales, y nos damos cuenta de que aparece la codicia, la avaricia, de una manera desenfrenada, entonces entramos en conflicto. El gnosticismo universal nos enseña al control de las emociones, al control de la mente, al control de nuestro interior, para que hagamos un buen uso también del dinero. El gnosticismo universal nos permite llevar una vida en la cual debemos de ir paso a paso de una manera consciente, pensando en nuestro interior, trabajando cada día por el despertar de la conciencia. ¿Necesitamos dinero? Sí, aquí y ahora lo necesitamos, pero démosle un buen uso. Démosle un buen uso y no lo utilicemos para el mal, para la destrucción, para destruirnos a nosotros mismos, como familia, como sociedad y como humanidad. La gnosis, que es el conocimiento científico,
que es la sabiduría del ser, nos enseña a cada momento y a cada instante a que nos volvamos conscientes de nuestras acciones, que dejemos a un lado la vida mecánica y que cuando nos enfrentemos en el diario vivir, en la vida cotidiana y tengamos dinero, pensemos en las necesidades básicas, pensemos en nuestra familia y pensemos en ayudar a los demás, a las otras personas, porque en este mundo hay personas que mueren por no tener pan, por no tener abrigo, por no tener techo. Mueren y los poderosos no les interesa. Los poderosos están en los casinos, reuniéndose para jugar golf y solo piensan cada día que amanece cuánto han ganado, pero se han olvidado del pueblo, que es el pueblo trabajador el que les ha generado y les está generando las riquezas. Deberían de tener un poco de conciencia para poder realmente darle un buen salario a sus obreros, a los empleados, y no pensar de esa manera codiciosa, avarienta, primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese es el problema de la sociedad, ese es el problema de la humanidad. Necesitamos dinero, sí, pero lo necesitamos para las buenas obras. De tal manera que esperamos que esto lo lleve a la reflexión profunda y que cada día que amanece hagamos buen uso del dinero. Muchas gracias.